Muy buenas noches, estimados participantes. Les saluda Evelyn Mucha, asesora académica del Centro de Capacitación Internacional Público-Privado, CIP. Le doy la bienvenida a cada uno de ustedes. En esta oportunidad estamos llevando a cabo el curso de técnica auxiliar en avícola. Asimismo, quien nos acompaña con la ponencia es el doctor Henry Siguenzi. Antes de comenzar, voy a dejar algunas recomendaciones. Por favor, mantener micrófonos apagados durante toda la ponencia, a menos que el doctor solicite su participación. Y para todos los participantes que deseen solicitar material, clase grabada o el certificado, estaremos dejando el contacto. Sin nada más que decir, doctor, muy buenas noches. Le doy el pase, puede presentar. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Espero que todos se encuentren bien. Y primeramente agradeciendo a Dios por darnos la fortaleza y la voluntad de estar acá y también un cordial saludo al aforo. No sé si me permite ya compartir la presentación, por favor. Sí, doctor, ya puede compartir la pantalla. Ok. Ya ahí está. Sí se visualiza mi pantalla. Sí, doctor. Ya, ok. Bueno, entonces ahora vamos a empezar con un tema muy importante que es técnico auxiliar avícola. Entonces, es una muy buena opción para poder incursionar en el mundo de la avicultura y generar ingresos productivos debido a que la demanda en el mercado cada vez es más y es súper factible dedicarse a este tipo de proyectos habiendo la oportunidad y teniendo toda la capacidad. Entonces, vamos a continuar. Como introducción, primerito tenemos que la avicultura es un conjunto de conocimientos y técnicas objetivas cuyo objetivo es criar y cuidar aves. Es también una rama de la industria alimentaria global que comenzó su adiestramiento a este tipo de aves, comenzó en el año 8000 antes de Cristo en Asia, luego pasó a Europa y así consecutivamente a todos los lugares y países de Asia. Tenemos las principales especies avícolas y sus características. Entonces, ¿cómo nosotros podemos elegir una raza predeterminada para un objetivo que tenga una misión o una visión, ya sea de producción de huevos o de carne? Entonces, para eso tenemos que tener muy en cuenta el tipo y raza de animal que vamos a explotar en nuestro centro avícola. Entonces, las razas para cría tenemos la Leghorn blanca, que es de plumaje totalmente blanco y es de postura para huevo blanco. También tenemos la Rhode Island roja, que tiene un plumaje rojo con negro y postura con un color de huevo café. También tenemos la New Hampshire, que es excelentemente promotora de carne y también alta incubabilidad, que quiere decir que es una buena madre para tratar de eclosionar o en la reproducción es muy buena. También tenemos la Cornish, que es aceptable por la producción de carne y también es de doble propósito porque es de postura. También tenemos la Sussex Clara, que es una buena productora de carne y también nos dota de huevo café. También tenemos la Plymouth Rock blanca, que es una ave de piel amarilla y plumaje blanco de fácil desplume. Y también tenemos una de las muy conocidas, que es la Plymouth Rock barrada, que es de plumaje negro y blanco y es de postura de huevo café. Ahora nosotros, ¿cómo podemos seleccionar un tipo de ave por las características? Entonces nosotros primerito lo que tenemos que enfocarnos es en el peso corporal, en el grado de crecimiento, si va a ser para postura, va a crecer menos, va a tener un crecimiento más retardado que el de engorde, de igual forma en la alimentación va a cambiar, también la viabilidad de crecimiento, la calidad de las pollitas, la calidad de la maduración sexual, también tenemos el peso del huevo que va a depender de acuerdo
a la onda de reproducción, que ya más luego les voy a comentar. También tenemos la producción de huevo, la calidad del cascarón, la calidad interna también del huevo y la viabilidad del adulto, o sea, ya de la ave que está en pleno pico de producción. Entonces, para tener un conocimiento general, hemos hecho una síntesis y un resumen de todas las razas, clasificación por razas, razas de carne, razas de postura y razas de doble propósito, para que ustedes se vayan dando una idea y cuando vayan a emprender tengan una noción de cómo hacerlo, o cuando vayan a trabajar en algún lugar ya tengan la noción de a dónde van y qué hacer. Entonces, en las razas de gallinas pesadas o de carne, tenemos la cruz de Cornualles, que es una ave grande y robusta con plumaje blanco, cresta roja. A las 6 semanas los gallos ya pesan 6 libras y las gallinas 5 libras, entonces estamos hablando de una progresión de peso muy considerable. También tenemos la gigante de Jersey, que es una ave de tamaño grande, puede llegar a pesar de 12 a 13 libras, pero esta tiene una maduración lenta, no crece tan rápido como el resto de aves. También tenemos el guardabosque rojo, que está lista para la venta en solo 9 semanas y tiene un crecimiento natural. Y si tienen una buena alimentación, una buena proporción de agua considerable, van a tener un crecimiento natural muy, muy relevante a consideración a lo que ustedes quieren obtener. También tenemos la Breeze, es una buena gallina incubadora de huevos. También tenemos la Orpington, que es un pollo de doble propósito con adaptación a lugares fríos y calientes y puede llegar a pesar de 8 a 10 libras y también es un poquito retardado el crecimiento. También tenemos la Bukeye, que también adapta muy bien a los climas fríos y resiste a enfermedades, listo para la mesa en 16 semanas de edad. Y también tenemos el Leghorn marrón, que es de doble propósito y fácil de manejar y con una adaptabilidad climática súper buena. Ahora también tenemos otros strippers de, de, de cruces genéticos que pueden llegar a las 5 semanas a tener un peso muy bueno y máximo a las 6 ya ser vendida como producto final a los supermercados, a las tiendas pequeñas. Y entonces son los broiler y el pollo rojo parillero. Entonces todo va mutando y todo va y el juego genético, el mejoramiento genético siempre va a ser en beneficio al objetivo que queremos. Si queremos postura, tenemos que mejorar producción de huevos y la calidad. Si es que queremos carne, tenemos que mejorar la condición corporal para en menos tiempo sacar más libras de peso y así no tener pérdidas considerables en nuestro, en nuestro productor y eso. Ahora también tenemos acá lo que es el top de gallinas ponedoras. Existen tres gallinas ponedoras que son las mejores. Luego les estaré indicando las gallinas de doble propósito también. Entonces, aquí tenemos la Loman, que puede llegar a dar unos huevos de 350 360 al año. También tenemos la Isa Brown, que nos da 330 hasta 350 también en algunas literaturas dicen, dependiendo de la alimentación. Y también tenemos la Leghorn, que nos da 300 huevos al año y está en la categoría de ponedoras. Entonces, si es que ustedes desearían tener buena producción, no va a depender un 50% máximo en la raza que ustedes elijan y el otro 50% va a depender en la nutrición y en la alimentación. En la medicina veterinaria se tiene un concepto y es verídico que dice que la raza entra por la boca. Entonces, mientras mejor balance nutricional, mientras mejor conversión alimenticia tengamos, vamos a tener una mejor producción y vamos a tener muchas ganancias. Eso hay que tenerlo muy en cuenta.
Ahora tenemos las razas de doble propósito. En las razas de doble propósito tenemos a la que antecede al top que ya les indiqué, tenemos la Rhode Island, que nos puede dar 250 huevos, la Plymouth Rock, que nos da 200, la Orpington, que nos da 175 a 200, también tenemos la Castellana Negra, que nos puede dar hasta 200 huevos al año, también tenemos la Demos, que produce 192 huevos, la Maran 180, la Ultrerana 180 y la Andaluza, que es un tipo de raza ornamental, nos da 160. Entonces, también tenemos más de doble propósito. También tenemos la pita pinta austrana, que nos da 160 huevos, la polaca de 150, la paduana de 120 a 150, la araucana o mapuche 130, la brahma 120 huevos al año, la sedosa del Japón, que son muy lindos, muy adorables, esos animalitos a mí me encantan, y esa nos puede dar de 100 a 120, la negra de 90 a 100 y la cerama 84. Entonces, nosotros ya con estas con estas cuatro tablas, nosotros de acuerdo a nuestro proyecto, ya sea destinado a postura o a carne, ya tenemos una noción, ¿no es cierto?, de elegir qué tipo de raza vamos a querer. Siempre también es recomendable en esto tener en cuenta las casas nodrizas, distribuidoras de politos, las que tienen ya incubadoras industriales. Tenemos que tener en cuenta cajitas de pollos que ya estén libres o inmunizadas de algunas patologías que más tarde les voy a grosso modo a explicarlas para que tengan conocimiento. Entonces, también otro tip muy bueno es las buenas prácticas de manejo en la producción avícola. Entonces, nosotros primerito, para montarnos una producción avícola, lo que nosotros necesitamos saber es lo primero, la localización y el área donde va a estar la granja avícola. Entonces, ¿qué nomás necesitamos? Necesitamos el lugar geográfico, las instalaciones que tienen que ser alejadas de la ciudad o donde que haya urbanización. También debemos de tener en cuenta que por ahí pase servicios vitales como es la electricidad y el agua. Y también necesitamos en esta área de localización tener los planos y también los equipos para dicho plantel. Entonces eso hay que tener muy en cuenta. Por otra parte, también la bioseguridad e higiene en las granjas abarca lo que es la limpieza y desinfección de galpones, la higiene del personal que trabaja también ahí, las medidas de bioseguridad de la granja, como por ejemplo el protocolo de ingreso de vehículos, de personas. Entonces nosotros tenemos que ser bien restringidos en eso porque es un proyecto que al fin de cuentas, si es que no lo manejamos bien, nos va a tener consecuencias drásticas económicas que al fin de cuentas nos vamos a ir a la quiebra. Entonces necesita ser lo más reservado, lo más restringido, con todas las normas de desinfección, de manejo y con protocolos que les va a ayudar muy bien en todo. Ahora también tenemos por tercer punto la calidad del agua y el alimento. El agua es muy importante tanto en cualquier tipo de la avicultura. Cabe recalcar que aparte de la cría de pollos también es de patos, de pavos, de codorniz. Entonces, la calidad del agua es muy importante para la digestión de estos animales. Aparte de que es un buen termorregulador, también nos ayuda en la circulación y en la respiración. Y el alimento también se debe de tener en una buena calidad, porque más luego les voy a indicar que hay enfermedades producidas por hongos y levaduras que se alojan cuando no manejan bien el alimento, se aloja en el alimento y puede causar patologías. Entonces, a veces esas patologías no tienen tratamiento, los hongos, igual algunas bacterias, igual algunos, los virus y demás no tienen nada de tratamiento.
Entonces también lo que tenemos en cuenta, la sanidad y el control de plagas, eso también es muy importante. Ahí entra en el programa de sanidad el médico veterinario, el ingeniero zootecnista, en primer plano el ingeniero zootecnista. Ya cuando falla alguna cosa, entra el médico veterinario. Luego de eso, también en esto del control sanitario, podemos ver la eliminación de aves muertas, luego de hacer la necropsia para ver y recuperar exámenes para laboratorio para saber qué tipo de patología está afectando a nuestra producción y así poder controlar de una manera viable, debido a que si nosotros nos equivocamos de tratamiento, lo que hacemos es acelerar el proceso de morbilidad y de mortalidad. Entonces, también tenemos que tener mucho en cuenta el control de moscos, de roedores, de aves malas que pueden ser peligro para nuestra producción. También tenemos lo que es el manejo de medicamentos veterinarios y plaguicidas. Aquí se debe de tener en cuenta que van a estar en constante relación con fármacos, ya sean antibióticos, sean quimioterapéuticos, ya sean vitaminas, vacunas, entonces van a tener que familiarizarse con eso, también con jeringas, con agujas, el verdadero manejo, cómo tienen que manejar todos esos materiales cortopunzantes y todo. También tenemos otro tipo de tip que es la trazabilidad y la capacitación del área del personal. Entonces aquí tenemos que tener en cuenta el correcto manejo, la iluminación, la densidad poblacional, que es muy importante para evitar una enfermedad por mal manejo, que es el canibalismo. También podemos ver, tener conocimiento de cuántas aves van por metro cuadrado de galpón, la ventilación, la temperatura y también otro rol muy importante, la carga y la descarga de aves cuando van al transporte, que eso tiene que ser de veramente muy bien hecho porque puede causar algún tipo de problemas y entonces eso es lo que no queremos. Por otra parte, también tenemos el bienestar laboral, salud, seguridad, manejo del medio ambiente. Entonces aquí lo más primordial es la salud y la seguridad de los trabajadores y también tratar de no contaminar mucho el medio ambiente. Entonces, luego de eso tenemos los registros y los documentos estandarizados que tiene que pasar toda producción o todo proyecto tiene que tener un permiso de normas para poder ejecutar. De acuerdo a las normas se puede dar los artículos de ordenanza para que ustedes puedan recopilar y puedan ejecutar y ejercer su proyecto. La bioseguridad en las granjas es el conjunto de un sinnúmero de medidas sanitarias y preventivas. Si se lo hace de manera responsable y consecutiva, puede prevenir la entrada y la salida de patógenos infectocontagiosos. Entonces, por eso es muy, muy, muy importante tener una bioseguridad en las granjas avícolas con desinfectantes, entonces, y con el control. Todo es el manejo, todo es la alimentación y con eso van a tener un buen éxito. Ahora, los peligros que la granja cada vez presenta es el equipamiento, si es que hay que desinfectar el equipamiento. Los humanos, solo las personas que son designadas, el personal autorizado tiene que estar ahí, no tienen que estar personas de otra índole y no, entonces tiene que ser muy, muy riguroso eso. También el momento del transporte, en la transferencia de todos los animalitos, hay que también tener mucho en cuenta la entrada y salida de los vehículos de ese lugar. También en las incubadoras también a veces se infectan algunas patologías y entonces nacen o la mala temperatura, el mal manejo, la mala humedad puede ocasionar un tipo de desbalance.
en el periodo de incubación. Otras aves también, por ejemplo, en esa granja, la persona que cuida no debe de tener gallos, si es que es gallero, no debe de tener gallos o otro tipo de aves ahí, porque puede ser ese un reservorio para futuras patologías. La cama también tiene que ser seca, tiene que estar seca, tiene que estar muy bien permeable. La cama solo se le debe de cambiar solo si se moja bastante o de no, no. Entonces, el pienso también tiene que ser muy limpio, nada de contaminado, al igual que el agua y los roedores, que son unos, unos seres muy dañinos, ¿no? Nos hacen mucho daño en todos los aspectos y las aves salvajes también, que serían y los insectos, los tres factores enemigos de nuestra granja. En la bioseguridad en las granjas avícolas, lo primero, como ya les había dicho, es la ubicación para no causar molestias a la urbanización. También se debe de manejar un protocolo de mejoramiento o manejo ambiental para no tratar de contaminar y así contribuir en lo ecológico. En la entrada y salida se debe de poner puntos de desinfección para así mitigar a veces en las llantas o a veces en los zapatos o inclusive nosotros mismos somos portadores de algún tipo de patógeno, infecto contagioso y eso llevar a nuestro galpón sería un fracaso. La protección siempre no debemos de usar botas, overol, mascarilla, ir desinfectados, pasar por la cámara de desinfección. Incluso yo he conocido las instalaciones de Pronaca aquí en Ecuador y ellos son muy drásticos y muy exigentes en estos protocolos. Primerito hay que ducharnos, luego hay que desinfectarnos y no sé por qué, pero a las mujeres el paso es restringido. Entonces, eso. También tenemos que tener el manejo del ambiente interno, tiene que tener correcta ventilación, temperatura, comida, agua. La distancia tiene que ser considerable entre nave y nave, puede ser una distancia de unos 100 a 150 si es que estamos hablando ya de avícolas industriales. Ahora, si es que son pequeñas, microavícolas, pueden ser de una distancia de unos 15 a 20 metros entre galpones. Y también los materiales que se utilizan, como los comederos y los bebederos, se debe de limpiar. ¿Por qué? Porque hay una patología fúngica que en el agua es el reservorio, el agua sucia, cuando no lavan los recipientes de agua. Entonces la cándida es el primer foco de infección, va a ser por beber agua contaminada. Y entonces eso. Y también algo muy importante y que no debería de faltar es la señalización y el mantenimiento. Eso se debe de tener todos los días en cuenta, todos los días y no descuidarnos. Ahora tenemos el mejoramiento genético en gallinas de carne. La BBC recalcó que industrias como la Coop, Bantres y Aviagen intervinieron en el desarrollo de aves de engorde que conocemos actualmente y que son 400% más grandes que hace 70 años atrás. Entonces ahí está el proceso de evolución del mejoramiento genético. También tenemos otro tipo de investigador que es integrante de la Universidad de Alberta en Canadá, Martin Southhoff. Él demostró que estas aves estaban listas para el sacrificio en 4 meses antes. Ahora, sin embargo, como les contaba, existen strippers híbridos que no tardan más de 5 semanas en estar ya en el mercado como producto final. Entonces hemos evolucionado mucho, aunque existen pros y contras en el mejoramiento genético. También tenemos otro ítem que es el mejoramiento genético en gallinas de postura. Los programas de investigación
en mejoramiento genético de gallinas ponedoras están enfocados principalmente en la duración del periodo productivo y en la cantidad de huevos vendibles por gallina encasetada. Entonces eso es el propósito primordial, mejorar la producción. Aquí tenemos unos steppers comerciales de aves ponedoras y de carne en el mercado europeo y también en el mercado americano. Y entonces podemos ver las dos primeras filas son de ponedoras y la tercera fila es de aves de producción de carne. Entonces ahí como podemos ver en la primera fila tenemos la Bovans, la Decalf, la Arco, la Hisex, la Highline, la HN, la ISA, la Kimber, la Lomen, la Shaver. Acá también tenemos la Antonis, la Brands, la Dimier, la Fisher. También tenemos la Garrison, la Oneger, la High Crash, la Ideal, la Stone, la Tetra. Estas son steppers comerciales los que han tenido mucho auge. Y acá también tenemos las steppers de producción de carne, como la ANAC, la Arbor Acres, la COV, la UFBART, la Ibro, la India River, la Nichols, la Peterson, la Pilch, la Ross y la Bantres. Entonces, estas estirpes genéticos son el resultado de mucho tiempo en el laboratorio tratando de jugar con el ADN para tratar de obtener resultados impresionantes en menor tiempo. Entonces, lo que quieren en este sentido es menos tiempo, más producción y así poder incrementar la ganancia. Ahora vamos a entrar en algo muy interesante que es el ciclo reproductivo en gallinas. Entonces, esto es muy interesante. Verán, en las gallinas existen cromosomas como en nosotros existe el X y el Y. En las gallinas existen los cromosomas sexuales Z y W. Entonces, las hembras son heterogaméticas y los hombres y los machos son homogaméticos. Entonces, la hembra tiene dos cromosomas sexuales diferentes y produce dos tipos de óvulos, lo que esto le hace una raza o sea, una raza muy importante porque ella va a determinar el sexo del próximo cigoto. Entonces, ¿qué pasa con los machos? Los machos tienen cromosomas sexuales idénticos, ZZ sería, y de las hembras pollas, ZW. Entonces, esto haría que el gallo no determinara el sexo de la descendencia. Eso pasa muy a menudo en aves y en casi todas las aves, la gallina va a determinar el sexo. Entonces, en mamíferos esto ocurre al contrario, ¿verdad? Pongamos solo un ejemplo en nosotros. Las mujeres son XX y los hombres son XY, por lo cual los hombres, como son diferentes cromosomas, tenemos a definir la raza del sexo. Entonces es así. Algo también muy importante y algo muy curioso es que en todas las aves se da esto, pero menos en el pavo de matorral. ¿Por qué? Porque dicen estudios que la temperatura en la incubación de esta especie influye en la determinación del sexo. Entonces, mayor temperatura, mayor proporción de hembras, menor temperatura, mayor proporción de machos, pero lo máximo de temperatura ocasiona que la muerte de los machos y la baja temperatura
la muerte de las hembras, entonces eso hay que tener mucho en cuenta. Ahora, luego de que ya sabemos cómo empieza la raíz de la embriología, tenemos el periodo de incubación que da desde 19 a 21 días, pero 21 días es el idóneo, aunque existen teorías que dicen hasta menos, ¿no? Entonces, de manera general, se recomienda que esté la temperatura entre 37 y 38 grados centígrados y disminuir esta durante los 3 últimos días de la incubación, es decir, en el día 18, 19, 20 y 21. Entonces, se debe establecer también, dependiendo de la incubadora utilizada, con el objetivo de mantener la incubadora, la incubabilidad posible, o sea que todos de ese lote tienen que tener la mayor porcentaje de índice de nacidos, por así decirlo. También la humedad en la incubación juega un papel muy importante, ya que el huevo pierde un 10% de agua en el día 18 como parte del proceso de incubación, y la humedad ambiental también tiene participación en este mecanismo. La temperatura correcta es de 37,5, dice otra literatura, mientras que si realizamos una incubación mixta de huevos grandes y pequeños a la vez, la temperatura adecuada sería 37,7 con una humedad del 40 al 50%. Entonces, aquí se debe de tener muy en cuenta esto. Lo idóneo, y es verdad, en muchas literaturas dice que de 37,5, 37,6 a 37,7 es lo idóneo. Y de ahí, si es que baja o sube, eso podría tener efectos colaterales a nuestro lote de huevos por incubar. Ahora nosotros vamos a ver cómo podemos nosotros incubar o qué tipo de huevos son los que son diploides, perdón, y no haploides. Entonces, no todo huevo va a tener la característica de incubabilidad si no se hace de primerito basarse en esto. Los huevos haploides son los que solo tienen una célula sexual, que en este caso sería el de la gallina, que no fue fecundada por el gallo. Entonces, los diploides son los que ya tienen las dos cromosomas sexuales y están aptos para empezar el proceso de embriogénesis o embriología. Entonces, ¿cómo podemos saber? Nosotros, hay muchos estudios que dicen que ustedes cogen una cubeta de huevos y con una cubeta de agua al otro lado, le depositan suavemente los huevos y los que se hunden son huevos diploides que valen para la fecundación o incubación. Y los que flotan son huevos haploides que no se pueden, que no se pueden sacar pollitos. Entonces, también los huevos se debe clasificar por su forma. Si es que existe anormalidades en el cascarón, ya se descarta. Si es que existe manchas, si es que está áspero, si es que está sucio, si es que se encuentra un poco roto, entonces todo eso ya se va al descarte. ¿Por qué? Porque tienen que ser huevos con una compactabilidad muy buena para que sean muy viables. Ahora, en la crianza de gallinas ponedoras y también de gallinas de engorde, hay que saber que difiere mucho. Por ejemplo, en la crianza de gallinas ponedoras, las literaturas dicen que se debe de tener en etapa inicial 12 aves por metro cuadrado. Entonces, en, en pollos grandes, en pollos de carne, la literatura dice que deben de tenerse 10 por metro cuadrado. ¿Por qué? Porque son más con textura, más condición corporal. Y también la densidad poblacional por pollo de engorde. Por ejemplo, si es que yo tengo un galpón de 20 metros de largo por 5 de ancho, entonces en el día 4 voy a tener 30 pollos por metro cuadrado. Perdón, en el día 1 voy a tener 30 pollos por metro cuadrado, si es que es de engorde, pero en el día 1.
La etapa inicial ya empieza, ya les explico luego. En el día 4 se debe de tener 25 polios por metro cuadrado, en el día 10 20 polios por metro cuadrado, en el día 16 15 polios por metro cuadrado y en el día 21, que ya desde ahí empieza la etapa inicial, 10 polios por metro cuadrado, hablando en, en términos de producción de carne. Entonces, ahora ustedes me van a decir, no, yo quiero tener 1000 pollos. ¿Cuántos metros cuadrados necesito para 1000 pollos cuando tengan un día? Ustedes necesitan tener 33,3 metros cuadrados para tener 1000 pollos de un día de un día de nacidos, exactamente. Y si quieren tener ya pollos de 4 días, 1000 pollos en 40 metros. Si quieren ya tener pollos de 10 días, 1000 pollos en 50 metros. Si quieren tener pollos de 16 días, necesitan para 1000 pollos 66,7 metros. Y para pollos de 21 días necesitamos 100 metros cuadrados para 1000 pollos. Entonces ustedes tranquilamente pueden acoplar 1000 pollos en un galpón de 20 metros de largo por 5 de ancho. Tienen que tener en cuenta mucho en la dirección del sol para que así también el viento solo golpee en los alerones y no vaya a causar un shock térmico. También se le puede hacer una construcción de este muro máximo de 50, 60 hasta 80 centímetros de largo y luego de eso ponerle malla y luego aquí van a ir los, mm, las cortinas que cuando hace mucho sol van a abrir porque de ley necesita la luz para la producción, para la reproducción, la luz es muy importante. Entonces, la etapa de iniciación en gallinas ponedoras empieza desde el primer día hasta la octava semana. Entonces, se debe de tener en temperaturas en pollos ponedores, se debe de tener en la primera semana una temperatura de 33 grados centígrados o de 92 grados Fahrenheit. Sin embargo, en de carne, en pollos para carne, hay literaturas que dicen que la primera semana pueden ponerle a 30 grados centígrados. Luego, cada semana van disminuyendo 3 grados centígrados y hasta que la temperatura llegue ya al tope del ambiente. Entonces, la temperatura siempre tiene que ser tomada en cuenta a la distancia más o menos aproximadamente de 5 centímetros del suelo. Y entonces eso. Y para pollos de un día pueden hacer unos círculos de 30 centímetros de largo por 2,5 metros de diámetro. Entonces ahí pueden irles poniendo a los pollitos para evitar cualquier tipo de inconveniente. Y entonces, algo muy importante cuando es en la etapa inicial, tanto para pollos de engorde como de ponedoras, es el despique de las pollitas antes del séptimo día para evitar el canibalismo. Entonces, se debe de tener una buena fuente de calor, cortinas buenas y una temperatura también ideal, muy ideal. En la etapa inicial se vacuna contra el Newcastle, contra la viruela aviar. Entonces, a veces se debe de usar electrolitos y antibióticos después de la vacuna, dependiendo qué tipo de vacuna vayan a poner. Y en épocas cuando existe mucho calor en el año, ustedes pueden adicionar en el agua también vitaminas y electrolitos durante 3 y 4 días para que esto cada mes, para que puedan compensar y tener un equilibrio. Entonces, eso sería en la etapa inicial, como aquí les dije, van 12 aves por metro cuadrado, se les debe de suministrar alimento, agua después de la eclosión. Respecto a la temperatura, esta debe de estar en 30 y 32 grados centígrados y con una humedad de 70 a 75 grados por ciento, perdón.
Entonces así se asegura una buena circulación del aire fresco y no van a haber muerte por asfixia. Aquí está el método que les decía. Hacen unos círculos de 2,5 metros de diámetro, 30 centímetros de largo, para que no se puedan saltar los pollitos. En el centro la campana y ahí van a tener una buena, un buen orden, más que todo en su proyecto. Ahora tenemos la fase de recría en aves. Entonces la fase de recría va de 10 aves por metro cuadrado en lo que es postura y en lo que es para pollos ya de carne van menos, van 9, hay literaturas que dicen 8. Entonces en esta etapa es importante equilibrar la dieta en las aves para que no se engorden demasiado en la fase reproductiva y no se vea comprometida. Esto si hablamos de gallinas ponedoras. Pero si ya hablamos de gallinas de producción de carne, lo que nosotros necesitamos es subir energía, incrementar la dieta y tener peso. Necesitamos que engorden. Entonces, por lo tanto, es necesario que las aves dispongan de una dieta que contenga una composición de nutrientes digestibles que equilibre su metabolismo y les proporcione su energía suficiente para que pueda mantenerse adecuadamente durante la recría. Entonces, eso se tiene que saber ahorita ya no es como antes que se formulaban nosotros mismos los alimentos y si es que lo hacen, una aplicación muy buena es la de las tablas FEDNA con Excel. Ustedes ahí pueden hacer mucho balance nutricional de acuerdo a las etapas. Te van requiriendo las compensaciones nutricionales. Entonces, pero ahora ya en el mundo de la industria balanceada existen ya muchas marcas de balanceados que nos pueden ayudar y en buena forma ya solo comprar y darles. Entonces aquí, como ya les había contado antes, el número de gallinas que se puede tener por metro cuadrado con relación a gallinas de carne, aquí tenemos el número de gallinas en ponedoras, en cambio. El número de gallinas para 250 gallinas necesito 41,6 metros de superficie mínima disponible bajo techo. Ya, y de superficie mínima al aire libre para pastoreo necesito 1,000 metros cuadrados. Y superficie extra para depositar las excretas necesito 9,870 metros cuadrados. Para 500 necesito 83,3 metros cuadrados bajo techo. Para el aire libre al pastoreo 2,000 y para la superficie, para depositar también excretas, 19,739 y así sucesivamente. Entonces, mientras más libre sea el proyecto, más metros cuadrados vamos a necesitar. Ya aquí tenemos la etapa de producción. Entonces aquí se hace 6 aves por metro cuadrado. Entonces, durante esta etapa de producción también se debe proporcionar la cantidad idónea de nutrientes que son muy importantes, como es en el caso de las proteínas y macrominerales, como el fósforo, calcio, potasio, zinc, el manganeso y yodo. Y también tenemos que ver esto, lo que sería en relación a postura, y en engorde, energía y proteína. Entonces, el fósforo y el calcio son fundamentales para la formación de los huesos y de los huevos de las aves, entonces del cascarón inclusive. Entonces es súper viable. Aquí dice que se debe usar niveles de fibra de 3,5 a 5 de 5 a 11 semanas y de 3,5 a 4,5 de 12 a 18 semanas de edad. Dietas de cría y de recría en pollitas de 0 a 4 y de 5 a 11 semanas de edad deberán formularse
con no menos de 18 al 16% de proteína respectivamente, con sus correspondientes aminoácidos para asegurar un buen crecimiento. Entonces, los niveles de energía metabolizable no deberán bajar de 2.750 kilocalorías después de las 12 semanas en postura. En cambio, en carne, lo que hacemos es acelerar el proceso mediante una conversión alimenticia alta en energía y entonces se puede, se puede obtener resultados en menos semanas porque la genética ya está también predisponiendo. Entonces cada raza tiene ya su función. Aquí en gallinas ponedoras se debe de recibir los alimentos que tengan 17% de proteína y cambiar este tipo de alimento a las 18 semanas de edad. Entonces a las 29 semanas de edad las aves deben de estar consumiendo 26 libras por cada 100 aves por día. Entonces, aquí hay una tabla también, una tabla de consumo de alimento y hacen una relación a semana libras. Entonces, a las 19 semanas, esta es otra teoría, dice que debe de tener 19 libras por 100 aves al día. Estas libras la pueden dividir en dos comidas y así sucesivamente. El manejo técnico de gallinas se debe de evitar el ruido innecesario y los movimientos bruscos para que no se sientan estrés o se asusten. También se debe de manejar a las aves siempre con cuidado para evitar que se lesionen, sientan miedo o dolor. Y no se recomienda levantar a las aves por el ala, por la cola, por los pies o el cuello, porque eso es considerado maltrato animal. Y existen muchos artículos legislativos que el maltrato y el abuso de los animales durante cualquier etapa de su manejo son delitos prohibidos y restringidos en las leyes nacionales e internacionales. Entonces, si es que hacemos todo esto, también podemos manejar un buen programa de iluminación y prevenir el canibalismo, que es una de las enfermedades más concurrentes ocasionadas por el mal manejo. Aquí tenemos también algo que deben de saber muy bien y es el protocolo de vacunación para aves de postura. Ya les voy a estar dando también protocolos de vacunación para aves de carne. Aquí va a depender mucho el protocolo de la instalación o del criterio del médico, pero casi todas tienen la misma nomenclatura. A los 13 días se debe dar antibiótico más vitaminas y electrolitos en el agua. Antes de los 7 días se debe hacer el despique temprano más la vacuna contra el Newcastle, que es un virus vivo al ojo, y un día antes y durante 3 días vitamina K en el agua. También necesitamos en la segunda semana vacuna contra la viruela aviar. En la tercera semana también va la vacuna contra el Newcastle, combinado con oleoso inyectada y virus vivo al ojo. Al siguiente día, durante 2 días después, antibióticos más vitaminas con electrolitos para evitar el estrés. En la semana 6 se vacuna contra la viruela aviar. En la semana 7 se redespica nuevamente, más la vacuna contra el Newcastle, virus vivo al ojo, y un día anterior y 3 días después se puede aplicar vitamina K en el agua. A la semana 10 la vacuna contra la coriza aviar inyectada. A la semana 12 la vacuna contra la coriza aviar inyectada también otra vez. A la semana 14 vacuna contra el cólera aviar inyectada de igual forma. A la semana 16 la vacuna contra la cólera aviar inyectada. Y en la semana 18 cabe recalcar que en pollos de postura a la semana 18 ya se debe de terminar con el programa de vacunación y ahí entra ya la etapa de producción, que a pesar de que pueden producir las gallinas hasta 6 años, en el mundo de la industria hasta máximo 72 semanas se puede usar a una reproductora de huevos. Entonces, a la semana 18 se vacuna contra el Newcastle combinada oleosa inyectada y virus vivo al ojo.
al siguiente día y durante 2 días después, antibiótico más vitaminas y electrolitos. Y antes del traslado a las galerías ya de producción, como ya les había dicho, se puede desparasitar internamente con fenbendazol o albendazol, ahí vaya el criterio de ustedes. Ahora, posteriormente les presento el plan de vacunación para pollos de engorde. La edad, la edad va desde el día 1, se puede aplicar la vacuna para la enfermedad de Marek, que es subcutánea, la región posterior del cuello. También viene en spray o aerosol. En el día 2 y 3 se puede aplicar la vacuna para el gumboro, la primera dosis, que es ocular o en agua bebible. Al día 10 y 12 de nacido se puede también volver a vacunar para la segunda dosis de gumboro, vía ocular o bebible también. Después del día 10 al día 15 se puede también aplicar la vacuna contra el Newcastle cepa B1, que es una de las mejores, y la vía puede ser ocular, nasal, agua bebible, spray o aerosol. Y también tenemos a los 35 días, que es para el Newcastle cepa la sota, que va vía ocular, nasal, agua bebible, spray o aerosol. Este es un protocolo ya para pollos que a las 4 semanas ya están, o sea, 4 o 5 semanas ya están para el proceso. Ahora también existe otro tipo de vacunación, otro protocolo para, para, para gallinas de carne. Tenemos al día 1 igual la Marek, más la coccidiosis. Tenemos en el día 6 el corte de pico, la reovirosis aviar con virus vivo. Al día 11 la Newcastle y Gumboro. Al día 15 la del Newcastle vacuna inactiva y la de viruela aviar. A las 8 semanas también tenemos la vacuna contra la coriza infecciosa, el cólera aviar, la anemia infecciosa. A las 10 semanas Newcastle. También tenemos el gumboro y algún conjunto de cepas víricas inactivas. Entonces aquí va la B1, la SOTA, la más, que se puede aplicar aquí mismo, ya se va viendo el método de aplicación, el tipo de cepa. Entonces esto puede variar de acuerdo al criterio, pero estas son las fundamentales. 14 semanas tenemos viruela aviar, encefaliomelitis aviar, Newcastle, cólera aviar con cepa viva. Y a las 18 y 20 semanas tenemos el Newcastle también, el Gumboro y todos esos. Entonces, existen mucho tipo de protocolos de vacunación y eso vaya a depender de ustedes, de cómo vayan ustedes a manejarse. Y ahora vamos a entrar en un tema muy importante como es el tipo de enfermedades en galpones, tanto de ponedoras como de carne. Existen diferentes tipos de enfermedades. El tipo de enfermedad va a depender del agente que lo causa. Entonces, aquí tenemos enfermedades producidas por bacterias. La primera tenemos la colibacilosis, que es afectada por el patógeno Escherichia coli. Afecta a las aves de todas las edades, especialmente a aves en desarrollo. Entonces, las aves pueden encontrar con plumaje desordenado, pueden tener fiebre, pueden tener inquietud, dificultad para respirar, tos ocasional, también jadeo y diarrea. Entonces, es muy importante saber qué está causando. Para eso se puede hacer exámenes de laboratorio y entonces en aves muertas se puede ver deshidratación, inflamación y congestión del hígado, vaso y riñones y hemorragias diminutas en las vísceras. Entonces se puede contagiar esto por vía respiratoria, gastrointestinal
y también en el ombligo, cuando no está bien cicatrizado en los pollitos recién nacidos, también ocasiona este tipo de problema. El control se puede dar medicamentos de quinolonas de segunda y tercera generación y se puede tratar de contrarrestar. También tenemos la micoplasmosis. La micoplasmosis es causada por un agente Mycoplasma gallinarum o gallisepticum, que afecta a gallinas adultas y jóvenes, que también es una enfermedad respiratoria. No puede respirar, existe jadeo, lagrimeo y mucha secreción nasal. Entonces, esto disminuye la ingesta de alimentos y agua y ocasiona adelgazamiento en pollos de carne y también en pollos de postura y también baja producción, ya sea en índice de masa corporal o en producción de huevos. Entonces, en los síntomas de las gallinas, cuando se les hace la necropsia, existe presencia de moco en los pulmones y entonces también en los conductos nasales, en la tráquea, en los bronquios y en los sacos aéreos, que se ven muy congestionados. Y en avanzados casos también existe problemas, o sea, como un exudado blanco o amarillo a nivel del corazón y del hígado. Entonces también es muy peligroso. Esto se da por una infección de contagio directo, también puede ser mediante el huevo y es una enfermedad respiratoria. Se debe de tener un aislamiento total y una buena ventilación y eliminar a los animales enfermos. Y se debe hacer un análisis de sangre en este microplasmosis. Se debe hacer un análisis de sangre al lote para ver si es que el lote está o no está con este tipo de patología. Entonces, aquí lo que podemos usar es antimicoplásmicos y antibióticos. En antibióticos podemos usar la tilosina, la titramicina, la galimicina, y en plásmicos, mejor dichos, se puede usar el abocin, el dinamutin, entonces el suanovil también, el Sprimix también. Entonces, ahí de acuerdo al criterio pueden usar ustedes el fármaco. Otra enfermedad tenemos también la cólera aviar, que es causada por la Pasteurella multicida. Esta puede estar durando un mes en el excremento, 3 meses en los cadáveres y de 2 a 3 meses en el suelo. Entonces, esto afecta a pollos menores de 4 meses y se puede dar diarrea y se puede dar baja en la producción de huevos, parálisis, inflamación de las patas, adelgazamiento, inflamación de la cara o barbilla. Y esto es muy importante. En cólera aviar no existen lesiones en el momento de la necropsia. Solo existe una hemorragia como en forma de puntos en la membrana mucosa, serosa y en la grasa del abdomen. Entonces, es muy importante saber el diagnóstico diferencial de cada enfermedad para nosotros dar el tratamiento. ¿Y cómo podemos hacer un diagnóstico diferencial rápido, sencillo y objetivo? Laboratorio. Ahora tenemos también otra enfermedad que es la coriza infecciosa, que es causada por el Aenopilus gallinarum y afecta a gallinas adultas y jóvenes también. Y entonces esta se da como una inflamación en el ojo y una barbilla. Y entonces empieza a tener inflamación a nivel de los párpados, empieza a tener secreción nasal purulenta, diarrea, tos, estornudos y empieza a presentar deshidratación y empieza la gallina a estar como que sacudiéndose la cabeza, se empieza a sacudir la cabeza cada rato como si algo le estuviera afectando a nivel neurológico. Entonces, eso por una parte. Y también tenemos
En aves muertas se ve los cornetes y los senos congestionados con exudado purulento. Entonces existe una mortalidad baja, pero sí una alta morbilidad. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y no hay tratamiento específico, solo se da indicios que el sulfato de estreptomicina vía intramuscular reduce los síntomas, pero no hay un fármaco que inhiba totalmente o parcialmente esta patología. También tenemos la enteritis necrótica, que es causada por el Clostridium y afecta a aves jóvenes de 4 a 5 semanas. Y esto puede ocasionar muchos tipos de síntomas, como heces en la sangre o hematoquesis, fiebre, inapetencia, y simplemente empiezan las aves a morir. Entonces, en las aves muertas, al hacer la necrosia, vemos el intestino dilatado, con fluido oscuro. También tenemos las membranas diptéricas, igualitas a la forma de una coliflor, como siempre le pongo el ejemplo, para que se les haga idea. Y el porcentaje de mortalidad en esta patología es del 5 al 50%, y el uso de diclorter al 15%, y bacitrimicina o virgimicina es la opción más idónea usada al alimento, junto con adjuntando vitaminas, obviamente. También tenemos otro tipo de patología, la enteritis ulcerativa, que es causada por el Clostridium colinum. Afecta a todas las edades y empieza con una diarrea blanquecina y líquida que puede desencadenar en deshidratación, y entonces empieza a ver como si la gallina estuviera con una postura, como si estuviera frío, con una postura de encogimiento. Puede también confundirse con coccidiosis. Entonces yo siempre no me voy a cansar de decir laboratorio, siempre laboratorio, porque a veces la mayor parte de médicos pensamos que somos chamanes, ¿no? Y los chamanes tienen, o sea, una linda convicción, pero solo ellos, nosotros somos médicos. Entonces no vamos a solo a verle a la gallina y vamos a decir, ah, no, esto tiene, no, 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 no. Pausa. Hay que ser objetivos, ¿ya? Entonces, eso. Y tenemos entonces también el síntoma en aves muertas de enteritis ulcerativa. Tenemos el tracto intestinal con úlceras como botones, y estas pueden perforar y luego causar peritonitis local o generalizada. Entonces, en las heces de las aves se provoca una infección y es un foco de infección. Aquí lo que se puede usar es la bacitracina y la penicilina. Y entonces, otra enfermedad también tenemos la tifoidea aviar, que es causada por la Salmonella gallinarum y afecta a aves mayores de 12 semanas. Empieza con diarrea verde o amarillenta, y los pelos en la cloaca van a estar sucios y empapados. Va a tener sed, va a presentarse palidez, y en las gallinas muertas se ve el vaso hinchado y entonces con una forma manteada, el hígado inflamado de tinte amarillento verdoso, y entonces también hay inflamación del tercio delantero del intestino, y se debe de hacer siempre el análisis de sangre. La transmisión se transmite mediante los huevos y la mortalidad es del 1 al 40%. Entonces esta, hasta lo que va de ahorita, es la segunda en mortalidad. También tenemos otra enfermedad que es la salmonela, y es causada por la Salmonella pullorum, que da diarrea blanca basilar. Y entonces es una diarrea que primero empieza de amarillo verdoso y luego va a blanco grisáceo con espuma. Y entonces cuando se hace la necropsia vemos el hígado pálido, el corazón y los pulmones con nódulos amarillentos, y algunos han escuchado que nuestras abuelitas dicen, se murió la gallina con mal. Y cuando abren ellos, cuando hacen ellos la necropsia, yo cuando era niño veía que las gallinas con mal tenían este síntoma. Entonces el mal es la famosa salmonelosis. Entonces, esta sí puede causar, y esta sí se gana el premio, porque puede causar una mortalidad del 100%.
si no se lo controla, si no hay un aislamiento, ventilación, ni hay pollos libres de pullorum con vacunación, o como ya les conté, que en industrias nodrizas también ya vienen libres de esta patología pullorum, entonces se mueren toditos si es que no hay un control. Entonces podemos usar la furazolidona, también quinolonas de segunda y tercera generación, sulfato de gentamicina, sulfameracina, sulfadimitoxina y sulfameteorina. Esas podemos usar en salmonela. Y para evitar la salmonela también pueden a veces usar, como ya les había indicado, antibióticos cierto tiempo y luego ya, si es que existe, pero si es que existe indicio de que hay algún tipo de problema. Ahora, también tenemos la otra enfermedad que es la estafilococosia y estreptococosia. Entonces, estas afectan a aves adultas. Puede dar secreción purulenta en el oído y en el ojo. Y también es una infección de contacto directo y es usada como, es caracterizada por tener una infección local. Entonces, se debe de tener mucha higiene y desinfección en el área que está infectada. Se puede drenar, se puede poner yodo y se puede desinfectar. Y también tenemos la erisipala, que es una enfermedad que afecta a aves de cualquier edad y las aves empiezan a estar cojas, con diarrea amarillenta verdosa y también las articulaciones de las patas están inflamadas por lo que pierden movilidad y entonces eso es muy drástico. En necropsia se ve hemorragias en el hígado, en el corazón. Zika o viruela cutánea. Y entonces, dependiendo a eso, se va a tratar de prevenir. ¿Cómo se va a prevenir? La vacunación al primer día, pre-nacidos, entonces le cogen y post nacimiento, perdón, le inmuniza. Entonces, esa. O también usan otro tipo de método, le vacunan a las madres nodrizas y luego ya salen inmunizados. Entonces, en el área donde que está afectada se puede dar toques de yodo o se puede usar azul de metileno en el agua de beber también. Otra muy importante, tenemos la enfermedad de Newcastle, que es por el ortomyxovirus y puede también afectar a cualquier ave de cualquier edad, da tos, ahogo, descarga nasal. Entonces, Entonces se debe de tener muy en cuenta que la vacunación es el control, la vacunación con la cepa B1 que viene con un virus vivo atenuado, puede ser ocular, bebible o en spray, como ya les había contado, y entonces 3 veces en ponedoras, ¿no? De 7 a 10 días de edad. Y entonces luego tenemos otra que es la bronquitis infecciosa causada por el famoso coronavirus
y afecta a jóvenes en desarrollo, empieza estornudos, dificultad para respirar, ahogos, estertores a nivel de la faringe, y entonces existe algún tipo de problemas en ponedoras. Ustedes pueden ver que la cáscara del huevo empiezan a salir finos, deformes, y la clara como que muy aguada, con no mucha consistencia. Entonces, esto se hace mediante laboratorio, CPR. Entonces, las aves muertas presentan ya, como ustedes sabrán, como es un virus de vías respiratorias, congestión en vías aéreas. También tiene uricosis hay también la posibilidad de regresión ovárica, peritonitis también. Y entonces es muy drástica esta patología. Puede tener una mortalidad del 5 al 50% y se contagia mediante el aire, contacto directo. Entonces las vacunas con cepas mm, de Connecticut, Massachusetts, atenuadas al primer día de nacidos, aplicadas al primer día de nacidos, también es súper que factible para este tipo de patología, y así tratar de inhibir, por lo menos, de inhibir la probabilidad de que se dé. Ahora tenemos la leucosis linfoidea, que es causada por un virus, afecta a animales adultos y se da como una muerte súbita, ¿no? Por una pérdida de apetito y diarrea. Y entonces cuando hacemos la necropsia se presenta tumores linfoideos en el hígado, vaso, ovarios, pulmones, y se puede transmitir mediante huevos, heces, y entonces es muy importante. Y para esta no hay tratamiento. Otra tenemos el gumboro o burtitis, que es por el virnavirus, afecta a aves tanto de postura como de carne de 3 a 8 semanas de edad, y el ruido respiratorio, temblores son las particularidades de la sintomatología. También existe una pérdida de equilibrio, plumas erizadas, anorexia, picoteo del ano. Entonces, hay cambios drásticos en la bolsa de Fabricio, ubicada en la cloaca. Entonces, en ocasiones hemos tenido que en la necropsia ver 2 veces hasta 3 veces más grande de lo normal, inflamado los sacos aéreos, las bolsas de Fabricio, y entonces hay que tratar de inhibir esto con vacunas a las reproductoras. También tenemos la laringotraqueitis aviar, que es causada por el herpes virus y causa también congestión, ya sea ocular, nasal, problemas para respirar, tos con sangre. También en las aves muertas hay hemorragia a nivel de la tráquea y se transmite por vía aérea, y la mortalidad es del 5 al 50%. ¿Y cuál es su tratamiento control? Vacunación y desinfección. Luego tenemos la influenza aviar o peste aviar, que es por el virus ortomixovirus. Entonces, el primer síntoma que vamos a ver en estas aves va a ser sed excesiva, baja producción, diarrea con color verde brillante o blanca, inflamación de la barbilla o cresta, y entonces un edema alrededor del ojo que si no se cura, si no se desinfecta, puede causar la muerte, porque una infección tanto en animales como en humanos a nivel de la triada, de la anatomía de la cara, puede ocasionar una rápida migración de estas bacterias al cerebro y consigo a la médula espinal, y así terminar y más que todo la presión de la inflamación también puede ocasionar una compresión cerebral, y puede haber contusiones cerebrales, aneurismas o algún tipo de problema neurológico en el ave. Entonces, eso hay que tener mucho en cuenta también. Y qué más, a ver, qué más estamos en influencia. Entonces, ya con eso estamos bien. También tenemos la encefalitis aviar, que es ocasionada por el enterovirus,
o piconavirus de 1 a 3 semanas también y se da por un parálisis total. Y entonces las aves se presentan así como si estuvieran sentadas en el tarso. Buenas noches, qué pena, no se está viendo la presentación, no sé si le pasa igual a los demás. ¿No se está viendo? No, pensé que el problema era a mí, pero me desconecté, volví a ingresar y veo un comentario de un compañero que también presenta el mismo problema. A ver, ya. Ahí se ve. Ahí Sí, ahora sí logran. se ve. No sé por qué, ya estaba compartiéndose, pero no sé por qué. ¿Desde qué hora presentaron este problema? Más o menos como 2 minutos. Sí. Ah, ya, está bien, entonces vamos bien, no es mucho tiempo, ¿verdad? Sí, Ah, ya, ok, ok. Entonces íbamos, ¿en qué enfermedad, si me hacen acuerdo, por favor? Íbamos en la encefalitis aviar. sí, señor. Ya, entonces la encefalitis aviar es causada por un enterovirus, como le había dicho, y puede afectar a aves de 1 a 3 semanas de edad. Puede causar parálisis y como si se estuvieran sentando en el tarso. Entonces, en las aves muertas presentan hemorragia, edema y necrosis cerebral y se puede transmitir mediante heces, huevos y contacto directo. La mortalidad es del 5 al 15%. No hay mortalidad, pero sí existe morbilidad. ¿Cómo podemos nosotros contrarrestar esto? Con vitamina E. Ya saben que esto es virus, oirán, y aquí no hay tratamiento activo, solo hay tratamiento para los síntomas, para aliviar los síntomas. Entonces, un tratamiento placebo. Podemos aplicarle vitamina E de 5 a 10 unidades internacionales por kilogramo de peso en el alimento y también se puede vacunar a las 10 semanas o se puede también inmunizar los huevos, como ya les había contado. Ahora también tenemos la enfermedad de Marek. La enfermedad de Marek es un virus del herpes también, afecta a jóvenes y adultos y puede ocasionar un plumaje pobre como si fuera un aspecto alopécico, animales caídos con una pata hacia atrás y otra hacia adelante, y entonces el iris del ojo se ve un gris difuso, o sea, bloqueado totalmente el iris del ojo, y entonces no puede reaccionar la pupila a la luz, a la acción de la luz. Entonces nosotros no podemos ver el glasswood, ni tampoco podemos evaluar lo que sería ese parámetro en este tipo de enfermedad. Entonces, lo que se puede dar es atrofina al músculo de la pechuga y ya. Y también existen tumores al hígado, pulmones, riñones y ovarios, y hay una mortalidad del 50%. También la vacunación se puede hacer subcutánea a las 24 horas de vida. Antes de salir de la planta nodriza hacer se puede hacer esto que es muy bueno para prevenir todo tipo de patologías y tratar de hacer perfectamente todo lo que sea posible a nuestro alcance. También tenemos enfermedades producidas por hongos. Tenemos el aspergillosis, la micotoxis y también la moniliasis. Entonces, estas enfermedades por hongos son causadas por hongos o por cepas que se alojan en la humedad y luego en el alimento. Entonces, las dos primeras, la aspergillosis y la micotoxicosis, se da por una cepa de hongo que se aloja en el alimento y causa un tipo de intoxicación. En cambio, la manoliasis se da por un tipo de levadura que es la cándida, se da el alojamiento en el agua
y posteriormente se da el contagio. Entonces, para este tipo de enfermedades, aparte de darles antimicóticos y cosas así, no existe un tratamiento, no existe un tratamiento idóneo, ni tampoco existe una vía de contagio entre ave y ave. ¿Por qué? Porque es una enfermedad adquirida por el mal manejo de la alimentación. Entonces, eso en enfermedades producidas por hongos. En enfermedades por parásitos externos, cabe recalcar que parásitos externos e internos llaman a otro tipo de patologías, como por ejemplo anemia hemolítica en todas las especies, si es que están parasitadas desde mucho tiempo con parásitos externos, ya sea piojos, garrapatas, chinches o ácaros, se puede dar una anemia hemolítica que aparte de las otras anemias que existen en su clasificación, esta sí es regenerativa y las otras no pueden ser regenerativas. Entonces, hay que tener mucho en cuenta el control en parásitos externos porque van a tener desde ahí va a ser lo eficiente. Entonces podemos desinfectar, podemos usar polvos y eso. Para parásitos internos se necesita una desparasitación con albendazol y fenbendazol en resumidas cuentas, y entre los más relevantes está ascaridiosis, lombrices secales, capilaria, tenias, neumátodos, coccidiosis y histomoniasis. Y otro tipo de enfermedades relacionadas con el mal manejo, y eso puede ser lo último que nos podría pasar ya, porque esto sí podemos nosotros controlar. Nosotros sí, no es que esto no se nos vaya a ir de las manos. Entonces, en primer plano tenemos el síndrome hemorrágico del hígado graso, y esto se da por un exceso de energía en la dieta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Solo cambiar la dieta. Si el maíz tiene mucha energía, vamos a ver en las tablas FEDNA, reemplazando por otro que tenga menos energía. El canibalismo, como ya les había dicho, es el picoteo entre las pollitas bebés, empieza todo. Y de ahí, esto se da por el poco espacio. A veces le ponemos sobrepoblación y entonces, como hay mucha calor, no hay mucha ventilación, empieza el picoteo, empieza todo y entonces el contacto. Y a veces se picotean en la cabeza, cola y cloaca. Y esto se da también, como ya les había dicho, por temperaturas elevadas, y esto genera pollos pequeños, débiles, y se puede exponer a las aves a que mueran y en todo. Entonces, por eso es también muy importante despicar. Entonces, la despicada no es nada más y nada menos que la amputación total o parcial del pico, para así prevenir este tipo de problemas. Y entonces así disminuye el canibalismo. Ahora también tenemos otra enfermedad que es el síndrome ureico de pollo recién nacido, y es causado en los primeros 4 o 5 días, y es un trastorno del metabolismo del agua. Entonces a veces el agua es insuficiente, o a veces no existe mucha humedad, o a veces el estrés en el transporte. Entonces aquí también se usa sulfato de atropina, 1 gramo por litro de agua. Ahora, otra patología también adquirida, tenemos la toxicidad por amoníaco, entonces conocida en su nomenclatura química como NH3, y normalmente causa o frecuentemente los que tienen esta toxicidad por amoníaco presentan irritaciones oculares, ácido úrico en el estiércol, y entonces ustedes saben que el ácido úrico en el estiércol más agua da igual al amoníaco. Ahora también tenemos otra que es las deficiencias nutricionales, y las deficiencias nutricionales en estas enfermedades, el déficit de la vitamina A y E es la más frecuente y puede causar lesiones oculares. Entonces,
hay que dar siempre, como les dije, en la etapa de calor, cuando esté épocas del año de calor, vitaminas, electrolitos por 3, 4 días por mes y les va a ir bien. Cabe recalcar que hay algunas vitaminas que refuerzan la inmunidad y también hacen un buen trabajo a nivel sistémico. Ahora el análisis económico en proyectos, sí, sí se está compartiendo, ¿verdad? Sí, Alguien señor. ya. Aquí tenemos que analizar mucho y ver mucho lo que es el ingreso y la comercialización de pollos. Entonces, aquí vemos que desde el año 2016 hasta el 2019 se ha incrementado el número de pollos al año. Entonces, el primer año 230.000 pollos, en el 2016, luego consecutivamente 244.000 pollos, después 245.000 pollos y así sucesivamente. Y hay investigaciones que se sigue incrementando el consumo de carne a nivel internacional. Entonces, con estos parámetros podemos decir que sí existe viabilidad en este proyecto. Ahora, si antes les di el número de pollos, ahora vamos a ver la producción de kilogramos de pollo por año. Entonces, también vemos que ha habido una alza desde igual, tomando referencia desde el 2016 hasta el 2019. Entonces, existe una cantidad considerable del 14,70% más. En el primer año, por ejemplo, en el 2016 al 2017, subió 6,09% más de rentabilidad. Luego desde el 2016 al 2018, también, o sea, y entonces aquí bajó, no sé por qué baja el porcentaje, pero sin embargo existe, existe ¿no? una diferencia considerable en la estadística. En cambio, acá ya existe también ya relevancia. Entonces, podemos ver que la producción de pollo es muy buena y podemos ver que aquí el precio de la libra y, y todo, el productor puede vender hasta en 95 centavos la libra de pollo. En la tienda pueden vender a 1,25, ya se ganan el 32% y en el supermercado se ganan el 59% vendiendo a 1,50 centavos. Entonces, si es que ustedes pueden emprender en este tipo de producción de carne, también pueden hacer empacadoras y poder eh, vender su producto directamente al supermercado, ya obteniendo más ganancia y con más calidad de presentación, más estandarizado y todo. Esto sería lo que correspondería a variación de precio libra en pollo. También tenemos el costo variable durante la etapa de producción de huevo comercial en dos periodos productivos. Si es que ustedes quieren basarse en cría de gallinas de postura, podemos ver que los costos más relevantes son la compra de las pollitas, que es un 22,45%, pero casi el 73,92% va a ser en costos de alimentación. Entonces podemos ver que para poder tener un determinado resultado de huevos, en el primer periodo tenemos $171,000 y picos gastados, pero esto estamos hablando ya de producción avícola industrial ya. Y en el periodo 2 tenemos de 175,000 y picos de costo de producción y esto nos da el 100%. Aquí podemos ver el estándar que la alimentación y la compra de las pollitas son los que más gastos nos dan. Ahora, ¿cuánto hemos ganado? Costo unitario de la cubeta de huevo por cada periodo productivo. En el periodo productivo 1, en el primero
invertimos 171.000 y hemos recuperado $190.000 con una ganancia de unos 19.000 aproximadamente. Igual acá tenemos en el periodo 2, 175.000 que se invirtió y hemos logrado obtener $194.000 y picos. Entonces, ¿con cuántas cubetas hemos recuperado o hemos producido en el primer periodo? 82.699 cubetas a un precio unitario al por mayor de 2,30 y acá tenemos 85.878 cubetas a 2,26 centavos. Ahora me van a decir, ¿por qué menos? ¿Por qué acá vendieron más y acá menos? Mientras más producto, de acuerdo a la inflación, menos va a tener el precio. Ahora, en el ciclo de producción de gallinas ponedoras existen dos etapas. La una etapa se puede ir de 12 meses de producción de huevos, aquí como podemos ver los parámetros. En el primer mes vamos a tener un promedio de 10,4 huevos, en el quinto mes de 26,2 huevos y en el 12º mes vamos a tener 23,1 huevos. ¿Pero por qué? Porque aquí ya como estamos al final del ciclo reproductivo existe menos número de huevos, pero existe más peso. Como podemos ver, el peso promedio de 5 meses, 60,9 gramos, y en el de 12 meses, 63,5 gramos. Y luego de estos 12 meses de producción, existe 2 meses de muda o de pelecha que la conocen, y luego empieza a producir de nuevo. Entonces empieza a producir de nuevo por 6 meses y de ahí ya van a tener un promedio estándar de 19,5 huevos con 63,7 gramos por huevo y 1,23 kilogramos producidos. Entonces, esto es por mes y entonces kilogramos por mes. Entonces podemos ver que existe una buena rentabilidad en lo que es este tipo de producción y eso sería todo. ¿Existe alguna pregunta o algo? Estoy a las órdenes para responder. Por mi parte, no, muchas gracias. Ya, muy amable. Gracias, Dayana. Ten una linda noche. Gracias, igualmente. Ok.